Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Se Sale Por Arriba en Ahorita Streaming, un streaming con legado en un lugar muy particular, especial, de fondo, el Congreso de la Nación, o lo que supone el presidente de la Nación, un nido de ratas que a veces le es funcional como para, bueno, ajustar a los jubilados, por ejemplo, o los presupuestos de las universidades públicas. Pero bueno, es un lugar especial porque nos ha dado la bienvenida, nos ha invitado a su lugar de trabajo el diputado Leandro Santoro, un hombre que ha venido como resultado de aquella transversalidad que alguna vez aplicó Néstor Kirchner para que la política fuese un lugar que pudiese resolver los problemas de la sociedad. Y hoy, más que nunca, parece ser que la oposición necesita de ese concepto nacional y popular para, bueno, recuperar los valores de la política en aquellas personas que aún le creen. Por ejemplo, a Leandro, que es un tipo que hoy está haciendo una esperanza dentro de ese consenso social. Leandro Santoro, gracias por recibirnos en tu despacho. Bueno, muchas gracias por estar acá. Bueno, Alberto Pérez, coequiper de Se Sale Por Arriba. ¿Cómo estás, Leandro? La verdad que un honor poder estar charlando con vos, nos unen muchas cosas, la vocación política, nuestra profesión, la ciencia política, una concepción de la función pública que tiene que ver con una visión nacional, popular, democrática y progresista. Nos separa que él es de San Lorenzo y yo soy de Boca, pero bueno. Acá somos 2-1. Una diferencia menor a esto. 2-1 en los Cuervos. Yo vengo sosteniendo hace tiempo, y creo que vos coincidís por veces que hemos charlado y que te escuchamos públicamente, que la política se ha distanciado un poco de la ciudadanía. Quizá en las provincias, por existir los gobernadores y los intendentes, existe una cercanía diaria de temas que ocupan a los vecinos, pero acá en la ciudad de Buenos Aires, no solamente por la dificultad institucional, sino por, creo que un error político, tanto del oficialismo de la ciudad hace muchos años, como también de nuestro espacio, hay cierta lejanía. Has lanzado en estos días, me parece a mí extraordinario y quiero que nos cuentes un poco, una recorrida por los 48 barrios, donde a través de las redes y en forma personal convocás a los vecinos para dialogar, pero sobre todo para escucharlos. Es así. Bueno, primero, gracias por la caracterización. Efectivamente, nosotros pensamos que la política se tiene que reinventar de abajo para arriba y que es muy importante escuchar a la gente y que es muy importante además empoderar las ideas que nosotros tenemos y que hemos defendido durante toda la vida con la participación ciudadana. Yo creo que en la Argentina tenemos que discutir un modelo de desarrollo, un modelo de distribución económica, un modelo de modernización del país, y todo eso se tiene que dar de manera participativa porque hoy quienes están gobernando están proponiendo exactamente lo contrario. Están proponiendo la destrucción del estado de bienestar, la destrucción del Estado en términos particulares, están proponiendo una mirada mucho más individualista y mercantilista de la sociedad que se lleva adelante, entre otras cosas, porque lograron generar consensos sociales. Por errores propios del campo nacional y por aciertos comunicacionales de la derecha, hoy no discutimos el desarrollo, discutimos solamente la posibilidad de que algunos sectores ganen más dinero, una nebulosa difícil de terminar de entender a dónde va este proyecto económico, pero pareciera ser que alcanza con que haya condiciones para que algunos ganen más dinero sin preocuparse por cómo se distribuye ese excedente económico. Estamos en un momento donde pareciera ser que los mercados tienen que autorregularse y entonces a partir de una lógica si querés, absolutamente neoliberal, la prosperidad por derrame le va a caer a la sociedad y estamos viendo también, obviamente, que la política ha sido identificada como parte de una parte importante, como dueña de una parte importante de la responsabilidad de que las cosas no hayan surgido o no hayan salido como se esperaba. ¿Por qué te digo todo esto? Porque, a ver, yo soy consciente que para recorrer la ciudad de Buenos Aires uno lo que tiene que tener, además de vocación de escucha, también es la intención de reconstruir una esperanza. Son las dos cosas. Es escuchar, es poder visibilizar las problemáticas y las demandas, pero también es empezar a articular una esperanza. Una esperanza, perdón Facundo un segundito, para enganchar con lo que decía Leandro, está muy bien lo que decís, porque es una esperanza que surja de que los dirigentes políticos escuchen y articulen las demandas de la sociedad. Pareciera, y esto se estudió mucho en todo el mundo, vos sos un estudioso de la política también en Argentina y en el mundo, que los espacios progresistas, lo que acá sería el peronismo, el campo nacional y popular, se ha vuelto conservador, ¿no? Estamos como a la defensiva, cuidemos el estado de bienestar, cuidemos los derechos que adquirimos hace 60 años, cuidamos los nuevos derechos que adquirimos los últimos 20 años,
y daba la impresión, y esa impresión se llevó a la ciudadanía, que no ofrecíamos nada hacia adelante. Al revés de esto, lo que antes eran conservadores, la derecha, la ultraderecha, aparecen como más disruptivos, ofreciendo patear el tablero con cambios. Por supuesto que después cuando gobiernan los cambios resultan ser los que llevó Bolsonaro en Brasil, Donald Trump en Estados Unidos o Milei acá. Pero quizá falta esa osadía de decir, por supuesto que vamos a defender la democracia que instauró en la Argentina el radicalismo, los derechos sociales que instauró el peronismo, los nuevos derechos de Néstor y Cristina, pero para adelante tenemos que dar respuesta a nuevas demandas que surgen todos los días. Sí. Sí, y además yo creo que hay ideas que hay que resignificar. A ver, para mí, la ausencia de un discurso desarrollista y la crítica a la mirada igualitarista de la sociedad es una novedad. Hasta la derecha, con Macri, tenía que disfrazarse de neodesarrollista y hablaba de pobreza cero. Cuando ellos lograron ganar la elección del 2015, lo hicieron con un discurso muy inteligente donde tomaban parte de los aciertos del gobierno anterior y se proponían como la superación más eficientista a problemas de gestión. No es lo mismo. No es lo mismo decir yo voy a destruir el Estado, no es lo mismo decir la justicia social es una aberración, no es lo mismo decir los héroes de nuestra sociedad son los empresarios que evaden impuestos. Por eso yo te digo que es muy importante el debate con la sociedad, escuchar la sociedad y dar la batalla ideológica también en los barrios, porque increíblemente, me parece que en los últimos 2-3 años se vio de manera muy clara, un sector de la sociedad se politiza con estos disvalores. Exactamente. Entonces, la idea, cierro la idea, Sí, la idea de que Milei representa una alternativa disruptiva que, a diferencia de lo que estaba pasando antes, le deja a la izquierda la idea de la conservación y ellos la idea del cambio, tiene oculto algo que me parece importante desentramar, que es que efectivamente ellos proponen un cambio a partir de una idea de destrucción. Es la destrucción la novedad. La derecha dice, yo vengo a hacer cambios, pero ¿qué venís a modificar el Estado para ir en una dirección? No, vengo a destruir el Estado. Yo vengo a proponer un modelo alternativo al que existe, no porque creo que hay que cambiar algunas cosas, sino porque creo que, a ver, hasta incluso, pasame el mate cocido porque si no nada más, Claro. Esto es televisión, ¿verdad? Ahí va. La idea de sociedad está en crisis. Para nosotros, la justicia social tiene una idea anterior, que es que vivimos en una comunidad. Por eso es importante el otro. Estos tipos dicen, no existe la comunidad ni la sociedad, existen los individuos aislados. Y por pensar en la comunidad, ustedes lo que hicieron fue sacarle a los ricos, darle a los pobres, y con ese argumento terminaron destruyendo la riqueza. Leandro. Entonces, estos debates son debates que impregnaron el sentido común de gente que no estaba politizada. Entonces, y esto es lo que verdaderamente me llama la atención. Fundamentalmente los pibes, pero también los laburantes informales. Sí, pero ¿no crees que más allá de esa despolitización de una sociedad, que cuanto más urbana parece más alejada de ese Estado que contiene a las grandes masas? Cuando uno se adentra en los pueblos más pequeños, el Estado tiene más presencia, y en las grandes ciudades, como la ciudad de Buenos Aires, es mucho más complejo que el Estado llegue a todos los ciudadanos con ese mensaje colectivista, que ahora es una mala palabra, ¿no? Pero digo, ¿vos no sentís también que ese Estado no venía dejando huérfanos a muchos de los ciudadanos y que hoy dicen, bueno, sin Estado capaz que estamos mejor? Por eso capaz penetra el discurso de Milei. Bueno, es un delirio eso. Sí, obviamente. El Estado brindaba malos servicios públicos, malos bienes públicos. Exacto. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, dejar de brindar bienes públicos. No es un delirio eso, no hay ningún Estado en el mundo, ningún país en el mundo que se lo proponga. Es como decir, tenemos, la universidad, el sistema universitario argentino, ¿es bueno? Sí, es muy bueno. ¿Es excelente? No, bueno, es muy bueno, qué sé yo. La UBA funciona muy bien, hay otras universidades, hay que corregir cosas. Bueno, entonces, ¿qué proponen estos tipos? ¿Para qué tantas universidades? Desfinanciémosla. Claro. No tiene sentido. No. A ver, yo entiendo que esté de moda, entiendo la bronca de la gente, ¿entendés? Pero, a ver, si el sistema educativo funciona mal, lo que hay que hacer es mejorarlo, no desfinanciarlo. Porque como tal funciona mal, ¿para qué lo querés financiar? Esta es la lógica. No, pero coincido totalmente. Perdón, una cosa más. Sí. Y Milei gana más en el norte de la Argentina que incluso en el conurbano bonaerense o en la ciudad de Buenos Aires. ciudad. Penetró en todos lados y vos lo dijiste al pasar, pero es algo que me gusta profundizar porque aparte hay que desarrollarlo, porque estos temas
así como uno critica a los que hacen la mala política, cuando uno hace buena política como vos, creo que hay que resaltarlo y no hay que tener pudor en decir las cosas que se hacen bien. Vos analizás la política en profundidad y recién dijiste el héroe que crea Milei o este espacio político, ¿no? Es el héroe, el empresario que gana mucha plata a costa de cualquier cosa y que eso va en la nueva ley del derrame, ¿viste? La nueva ley del derrame es el rico tiene que ganar mucha plata y además es un héroe. Y además es un héroe, como se lo decía a Galperín el otro día, dice, sos un héroe, vos das trabajo, podrías quedarte con tu plata que generaste. Claro. Podríamos hacer una larga charla de esto. Pero además, como dice Facundo, el evasor es un héroe y reemplaza al héroe colectivo que nosotros siempre levantamos como sujeto social. El tipo que se levanta a la mañana para ir a laburar, el pibe que se levanta y se toma 2 colectivos para ir a la universidad pública, el chacarero que se levanta al alba para hacer su trabajo en el campo, las madres que llevan a los chicos del colegio, digo, han creado o intentado crear, porque yo estoy seguro que cuando muchos como vos, como nosotros, digamos las cosas bien claras, la ciudadanía se va a dar cuenta que atrás de esa palabra cambio, atrás de esa cosa disruptiva, hay una cosa completamente retrógrada, conservadora, que nos vuelve a una época preestatal y presocial inclusive. A ver, yo creo que nosotros por errores comunicacionales y la derecha por aciertos comunicacionales quedamos plantados en la vereda de los antiempresarios o en la vereda del antimercado. O sea, porque cometimos errores y porque la derecha nos empujó esos errores, quedamos en un lugar muy incómodo. Muy incómodo, que además creo que no tiene nada que ver ni con la historia del peronismo ni con la historia del campo nacional y popular. Y aprovecharon esa situación. ¿Por qué te digo esto? Porque si bien es cierto que ellos proponen una mirada hiperindividualista, supermercantilista, una suerte de codicia sin límite, esto funciona porque también nosotros cometimos el error de aparecer frente a la opinión pública como desmereciendo la inversión privada, desmereciendo el esfuerzo personal, atacando a los empresarios, y eso generó facilidades enormes para que este tipo de discurso pueda penetrar en sectores sociales que históricamente eran impensados que pudieran sostener estos discursos. ¿Por qué te digo esto? Porque la pregunta acá es cómo revertimos esta situación. Yo creo que se ha ido la lógica del péndulo acá se fue hacia un extremo absolutamente impensado. Yo creo, obviamente, en lo colectivo y también creo en el esfuerzo individual. De hecho, el peronismo históricamente trabajó mucho sobre la idea del trabajo y del esfuerzo como motor del ascenso social. El problema fue que estos tipos lo que vinieron a plantear fue un cambio de paradigma, porque en la idea de que el trabajo es el gran organizador de la sociedad había intrínseca una idea de comunidad y de interdependencia. El capital y el trabajo se necesitaban juntos, era una relación virtuosa. O sea, la lógica no fue la lucha de clases, sino fue la arbitrariedad, el arbitrio, o sea, la mediación entre ambas clases sociales para garantizar en el 50-50, digamos, en una idea equitativa de la sociedad y de la redistribución del ingreso, el progreso colectivo. A diferencia de otros modelos sociales que proponían otras cosas. Ahora, esto es una lucha de clases, pero a la inversa, boludo. Sí, sí. ¿Entendés? O sea, la lucha de clases es un discurso esencialmente clasista. Hay que darle todas las herramientas a los dueños del capital para que puedan hacer lo que se les cante el culo. Inclusive evadir. Claro. Pero a ver, ahí está el punto. Evadir impuestos o evadir regulaciones y ser monopolio. O sea, es un delirio. Leandro, entonces, sí. ¿Cómo se revierte esto? Yo creo que primero no hay que caer en la trampa que nos está poniendo la derecha de aparecer frente a la opinión pública como que para nosotros es el Estado el que tiene que organizar todo y el mercado es sinónimo de injusticia o de mala palabra. Claro. Es el mercado sin regulaciones el sinónimo de injusticia y de mala palabra, pero el mercado con regulaciones, como funciona en todo el mundo, es una manera de garantizar, por ejemplo, que la libertad individual se pueda materializar. Si no, no hay libertad. Tienen libertad solamente los dueños del capital. Aparte, el Estado derrama a través del mercado la circulación de un mercado interno
que pueda ser robusto, ¿no? Que eso también es muy importante para una sociedad, que es lo que logró Brasil, por ejemplo, con Lula da Silva, con un capitalismo distributivo, porque también está la mala palabra del capitalismo distributivo, que es el que propone la misma Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué opinas, Leandro, sobre lo que está pasando hoy dentro de esa interna peronista o discusión de ideas peronistas, donde parece ser la Cámpora le marca un terreno a Axel Kicillof en provincia de Buenos Aires? ¿Cómo ves? ¿Qué sugerís ahí? ¿Cuál es tu mirada como un hombre del campo nacional y popular? Y yo creo que hay que discutir los grandes temas, y en función de esos grandes temas uno toma posiciones tácticas. A mí me parece que lo que hay que discutir acá es cómo construimos una alternativa a Milei. En todo caso, lo que hay que construir es cómo discutimos con la sociedad un modelo de desarrollo económico con justicia social diferente. Si vos tenés claro que eso es lo importante, todo lo demás se acomoda. El problema es cuando eso no se plantea, ¿entendés? Cuando el debate se torna más táctico que estratégico. Y o más buscando un culpable, ¿viste? Parece ser que el claro. peronismo todavía no encuentra el culpable de todos los males de manera interna mirando para atrás. Bueno, por eso. Entonces, si vos tenés claro, que esto es lo que yo se lo decía al Gato Silvestre antes de ayer en C5N, le decía, mira Gustavo, yo creo que hay que construir un gobierno de unidad nacional. ¿Qué significa? Que hay que armar un gran frente nacional, porque acá se necesita mucho poder para hacer algunas cosas. No es lo mismo vetar la ley para que beneficiaba a los jubilados para cagarlos, que vetar una ley que genere el efecto social contrario. Cuando vos te enfrentás al poder real, las reacciones que tenés son muy fuertes. O sea, Milei puede hacer las cosas que hace porque labura para el poder económico concentrado. Por eso los medios de comunicación le aplauden que compra diputados radicales para sumarse el tercio que necesita para evitar que el Congreso le ponga límite. Pero a ver, si eso hubiese pasado en cualquier otro gobierno popular, era un escándalo nacional. Entonces, si yo pienso que lo que hay que hacer es construir un gobierno nacional para acumular poder, te imaginás que lo que necesito es que todos los compañeros que caminamos juntos todos estos años estemos juntos y organizados para poder incorporar otro. Porque, ¿entendés? Es la lógica contraria. Si ¿cuándo se minimiza el factor de la interna? Cuando vos tenés claro que la diferencia que podés tener con un compañero es menor de la que podés tener con uno que está afuera, y tenés claro que el que está afuera lo tenés que traer. Para eso tenés que estar sólido, unificado. Por ejemplo, te digo bien concreto, yo creo que hay que hacer un acuerdo con el radicalismo. Sería ideal que gobernadores radicales, y diputados, intendentes, pudieran confluir en un espacio común con nosotros. Pero el radicalismo está atomizado. Ya sé. Sí. Pero creo que habría que hacer un esfuerzo. Conozco, porque además sé que el radicalismo o los independientes, pongo un ejemplo, porque me imagino un gobierno bien amplio. Yo tengo muchas diferencias con ellos, y además tengo, pero actuales, o sea, mucha gente que votó a favor de la ley bases, porque los jugadores son los que están. No es que podemos inventar jugadores nuevos. Ojalá aparezcan jugadores nuevos que representen sectores de la sociedad que nosotros no podemos representar y que nos podamos poner de acuerdo. Pero si eso no sucede, si no aparecen actores nuevos, y si hay sectores de la sociedad que se sienten referenciados con algunos gobernadores, con algunos intendentes y con algunos diputados, que yo sé que están con Milei, no porque crean en Milei, sino porque desde mi perspectiva ellos se equivocan, pero hacen un trabajo, digamos, una especulación electoral donde les conviene más plantarse de la vereda enfrente del peronismo que cualquier otra cosa, suponiendo que nosotros logremos cambiar esa forma de entender la política, donde es el peronismo lo que explica, o el antiperonismo lo que explica las alineaciones, yo lo necesito acá. Es un ejercicio de tolerancia enorme. Después viene un soborno y te deja fuera de la calle. Digo, para hablar en serio, porque... Te intento interpretar y amplío lo que estás diciendo. Lo primero es una interpretación mía. Es perfecto lo que estás haciendo en cuanto a recorrer, dialogar y sobre todo escuchar a la ciudadanía. Sí. Y me parece que, igual que como se llama este programa, se sale por arriba, te hinchaste las pelotas de las internas y saliste por arriba y dijiste, muchachos, no hay que pelearse. Si se van a seguir peleando, ¿sabes qué? Yo voy a escuchar a la gente, voy a dialogar con la gente, lo cual me parece perfecto, interpretación mía, que seguramente no está muy alejada de la realidad. Segundo, el otro día cuando te preguntaba en una charla que te escuché hablando sobre los irrompibles, vos decías, los irrompibles básicamente cuando creamos dentro del radicalismo era que no se rompa nuestra amistad, que no se rompa nuestro vínculo humano, porque la política tiene una dimensión humana. Uno de los nombres casualmente a este Nobel programa que tenemos de reflexión política iba a ser, antes de ponerle esa por arriba, era Generación de Amigos, que es como lo que dice Perón cuando vuelve en los 70, junto a varios compañeros, dice, bueno, hay que crear una generación de amigos. Y cuando hablamos de amigos, como lo decís vos con los irrompibles o como lo decía el general,
No habla que todos los que militamos juntos pensamos igual, tenemos que ser amigos de comer todos los días. No, amigos de tener una dimensión humana de la política, porque ¿cómo nos puede acompañar la sociedad a nuestras propuestas y nuestras ideas si con los que pensamos parecido en los temas fundamentales nos ven peleándonos por pequeñeces? Entonces yo creo que rescatar esa parte humana de la política, ese hacerse amigo del que piensa como yo, y si no piensa igual, también es mi compañero. Exacto. Y si hay alguna diferencia, lo miro a Milei y digo, no, con el que tengo diferencia con Milei, con él tengo algunas cosas de matices. Bueno, eso creo que lo estás rescatando, creo que lo tenemos que rescatar todo, porque es una parte fundamental e edificante de la política que lo estuvimos perdiendo. Te voy a agregar algo, que me parece que puede servir para entender lo que quiero decir. La derecha encontró un liderazgo disruptivo en Milei que le permite unificar el 50% de la sociedad electoral de la Argentina, de los que votan, digamos. Ahora, el otro 50% electoral, más la gente que podría votar pero que no vota, que es como el 20% de la sociedad, está muy fragmentada. Entonces, la pregunta que yo me hago muchas veces es cómo nosotros logramos unificar esos fragmentos. Por supuesto que si mañana aparece un liderazgo carismático y que además tiene la suerte de que el ciclo económico lo acompaña, ese proceso es más sencillo y muchas de las cosas que yo estoy diciendo serían secundarias, no serían tan importantes. Digo, apareció Néstor, no tenía prácticamente pasado, tuvo un ciclo económico muy favorable que le permitió tomar decisiones correctas y rápidamente recomponer parte de ese poder político que era lo que estaba en crisis después del quilombo del 2001. ¿Te acuerdas que se hablaba de la autoridad presidencial? Sí, sí. Bueno, y él incluso en ese contexto de fortaleza hablaba de la transversalidad y quería traer distintos sectores porque era consciente que el poder político que tenía no le alcanzaba para poder hacer las transformaciones que necesitaba. Pero imagínate si para colmo no tenés esa oportunidad porque el ciclo económico no va para arriba sino va para abajo y porque además hay una desconfianza entre todos los actores que hace que sea muy difícil que surja uno que aparezca como la prenda unidad. Entonces lo que tenés que hacer es un ejercicio de consenso y de diálogo con sectores que piensan distintos porque no hay otra forma. ¿Entendés? A mí te voy a decir esto, hay una idea que a veces sobrevuela algunos medios de comunicación y que algunos dirigentes peronistas tienen que para mí es muy equivocada, que es la idea de suponer que vos tácticamente ganás una elección y inmediatamente subordinás al resto de la población a tu proyecto político. Como si los tipos pierden y se van a tu casa, se van a su casa y te dicen, bueno, hacé vos lo que quieras con esto. Eso es una apreciación muy infantil, porque si nosotros tuviéramos la suerte de armar una mayoría electoral para ganar una elección, suponiendo que sacamos 40% y una diferencia de 10 puntos con el segundo, tendrías por lo menos un 50-60% de la sociedad desconfiando de lo que vos harías y tendrías al poder económico poniéndote los límites y tratando de marcarte la cancha. Y te la marcan con una corrida cambiaria, por ejemplo. Entonces, ¿cómo hacés vos para, desde la prepotencia y de la soberbia, llevar al resto de la sociedad que está fragmentada y que además no tiene confianza en la mirada que propone un partido político que cree que el Estado tiene que cumplir un papel y que hay que redistribuir mejor las cargas para gobernar si los tomás a todos de pelotudo? Leandro, pero hubo vocación de diálogo en el último gobierno peronista. Sí, pero del otro lado no hubo ninguna sola vocación de diálogo. De hecho, hasta ni ley de presupuesto le aprobaban. Había una manera de ejercer la política desde la trampa y desde la pantomima. No hubo vocación de diálogo. No hubo vocación de diálogo. Esta es la verdad. No hubo vocación de diálogo. Hubo una estética, una simulación, que es lo que pasa todo el tiempo en la política argentina. Hay como una postura, ¿viste? Sí, son los que nos gusta el diálogo, pero no ejercemos el diálogo. Bueno, el diálogo político, para ejercerlo, le tenés que dedicar horas. Leandro, no dialogaba la presidenta y el vicepresidente. O sea, pero no dialogaba nadie con nadie. Lo que yo te decía, no dialogaba nadie con nadie, pero empecemos, lo que yo te decía antes, ¿cómo podemos pedirle a la sociedad que nos acompañe? No sé, yo, este gran compañero Leandro Santoro, y después voy, lo puteo en un lado. Voy a decir, no, es poco creíble. Es poco creíble. Entonces, uno tiene que ser franco, como es, sin pantomimas. Y esto que decías recién, retomando lo que decías, es verdad, los politólogos y todo el mundo cuando habla de ese 20%, los independientes, que los encuestadores ponen en otros, es una construcción heurística, digo, no existe. Ahí tenés tipos que son de derecha, de izquierda, peronistas, radicales, apartidarios,
que se movilizan por marcha, que son feministas, que no se movilizan. Pero tenés que, como decía Laclau, nosotros tendríamos que encontrar una cadena de equivalencias entre las diferentes demandas de ese 20-30% de la sociedad que no está adscripta ni al peronismo, ni al radicalismo, ni a los libertarios, ni al macrismo, o un poco más grande quizá, que tiene demandas múltiples, y vos lo decís bien cuando decís, construyamos primero un frente social para después poder derivar en un frente político. Claro. ¿Qué quiere decir esto? Hablemos de las multidemandas que hay hoy, intentemos ver cuál es el vector común a esas demandas múltiples, y después sí, concretémoslo en un frente político que lo represente. Y te voy a agregar algo, Alberto, con profesionalismo. Acá yo creo que una de las consecuencias negativas que tiene el liderazgo de Milei es que refuerza la idea en nuestro partido político o en nuestro espacio político de que se la puede llevar a la sociedad y a la política a las cachetadas. Y no va, loco. A ver, porque dicen, mirá Milei como agarra y le pone los puntos a Macri, hace esto. Está bien, vamos 9 meses. Está, viste, en una situación, está bien. Obtuvo algunas cositas mínimas que uno puede decir, bueno, sacó la ley base, que la tuvo que cambiar, no era la que él quería. Bueno, tiene cierta popularidad, no es la que tenía hace un tiempo atrás, ni la que tenían otros presidentes a los 9 meses. ¿Viste? Hay como una sobreestimación del ejercicio arbitrario y autoritario del poder que yo creo que hace que muchas personas no valoren lo que estamos diciendo. ¿Por qué? Porque cuando te digo de profesionalismo, lo que te estoy diciendo es la Argentina se ve muy distinta desde Santa Fe que desde Córdoba, del conurbano bonaerense, de la Patagonia. Entonces, yo tengo la suerte de tener conocidos o amigos en muchas provincias, algunos son funcionarios importantes, que cuando me cuentan cómo ven el país, me doy cuenta de la dificultad que tiene el ejercicio del liderazgo que se imaginan algunos porteños o algunos bonaerenses. Porque hay una distorsión de la realidad. ¿Viste? Distorsión total de la realidad. O sea, por ejemplo, nosotros necesitamos reconciliar al conurbano bonaerense con el campo. Necesitamos reconciliar a la industria con los servicios. Necesitamos volver a construir un proyecto de desarrollo donde todos los lugares tengan voz. Yo te decía, ¿por qué en el gobierno anterior no se... el diálogo era más gestual que real? Teatralizado. O teatralizado. Porque conozco a los gobernadores. Yo tengo la suerte de tener muchos amigos o conocidos gobernadores que los tipos tenían reclamo concreto y que no había un ida y vuelta. Claro. Pero no es solamente guita, ¿entendés? O sea, guita para pagar sueldo, para hacer obra. Es también una mirada sobre las economías regionales. Claro. Pero a ver, ¿qué necesita la Argentina? Yo te hago una pregunta. ¿Cómo se imaginan que la Argentina se desarrolla sin obras de infraestructura? Pero es una cosa insólita. Los gobernadores creen que esto va a durar un rato, que la lógica esta de que si no se acabó la obra pública, no estoy hablando del gobierno, va a durar un rato. Pero la verdad es que ¿qué gobernador puede desistir de la obra de infraestructura para desarrollar su provincia? Ninguno. O sea, vos Ninguno. crees, Leandro, que esta especie de sometimiento del autoritarismo de Milei sobre los gobernadores es algo coyuntural. Sí, creo que estamos... ¿O crees que no hay que subestimarlo? No. Hay que tenerlo... Yo lo que veo es que esto es una irrealidad, no se puede estar mucho tiempo así. No se puede. ¿Y vos crees que esto termina pronto? No lo sé. En términos, no estoy haciendo un pronóstico institucional del gobierno. Lo que estoy diciendo es que, por ejemplo, a ver, ¿cuánto tiempo podés no invertir guita en el mantenimiento de la ruta? Claro. En algún momento los coches van a empezar a chocar, va a haber muertos, viales, ¿no es cierto? ¿Verdad? ¿Cuánto tiempo podés estar sin invertir, por ejemplo, en la generación de energía? Porque ahora te dicen, no, a ver, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo puedes estar sin invertir en ciencia y tecnología? ¿Cuánto tiempo? Hasta que se te empiecen a ir, viste, los científicos. Sin gobernar. Porque estos creen que gobernar es solamente hacer un ajuste fiscal. Claro. ¿Entendés? Pero el crecimiento económico y el desarrollo, las provincias necesitan cosas. A ver, la hidrovía, ¿la van a dragar? En algún momento va a haber un quilombo ahí. ¿O qué se imaginan? ¿Que los ríos se mantienen solos? ¿Que la producción sale...? No funciona así. La mayoría de los gobernadores agachan la cabeza. No. No. Vos estás... No, la mayoría de los gobernadores plantean este tipo de cosas. Lo que ven, y esto es un problema, es que el debate público de la Argentina está muy condicionado por la visión ambacéntrica. Entonces yo conozco gente que dice algunas cosas que no mueven el amperímetro. Sí, pero te firma después... Bueno, ¿qué? Te firma después el Pacto de Mayo. Sí, claro que firman el Pacto de Mayo porque el tipo de Milei les dijo que gobernador que no acompaña el Pacto de Mayo le va a hacer fundir la provincia. Sí, pero son todas cosas que están pasando lo que vos decís. Nadie está convencido. Nadie está convencido y
Y otra cosa que yo te quería traer, porque tiene que ver con esto en el sentido de que, como militante que sos bueno, sos un dirigente nacional, pero de la Ciudad de Buenos Aires, también se han instalado con más fuerza quizás falacias en la Ciudad de Buenos Aires. Por ejemplo, la buena gestión macrista y que nuestro espacio nacional, popular, progresista, no puede ganar una elección. Sí. Yo, realmente, la buena gestión macrista, no sé de dónde salió, no digo que todo sea malo, porque uno no debe caer en ese péndulo que decís vos, pero es una ciudad que está sucia, una ciudad que no tiene vacantes para los colegios, una ciudad que no tiene que suspender operaciones en los hospitales porque no hay enfermeros, que se sigue viajando mal, que las comisarías se han transformado en cárceles, que no resuelven ningún problema de transporte, la gente viaja cada vez peor, pero hay como un sentido común en el peronismo o en los sectores progresistas que es muy difícil ganar esta ciudad. Vos venís encarnando los últimos años una visión completamente diferente, donde decís, no, hay que hablar con los vecinos, se puede ganar esta ciudad, el macrismo tiene 200 falencias. Bueno, ¿cómo ves esa disputa hoy? Creo que es muy difícil, pero que se puede. También creo que vamos a tener que hacer un ejercicio, que es lo que vengo diciendo a nivel nacional, también en la Ciudad de Buenos Aires, de acercamiento con otros sectores políticos que no son de tradición peronista, porque si no va a ser muy difícil, porque evidentemente opera en la Ciudad de Buenos Aires un prejuicio contra el peronismo que hay que romper. Como también opera a nivel nacional. ¿Cuántos empresarios hay que ganaron guita con el gobierno de Cristina, pero que lo votaron a Macri sabiendo que les iba a joder el negocio? Le jodió el negocio, después, bueno, finalmente votaron otra vez al peronismo y ahora cuando apareció Milei lo mismo y otra vez lo mismo. Ahí coincidís con Lamens. ¿Qué dice? No, Matías dice, los empresarios que ganan con los gobiernos peronistas terminan votando en contra por prejuicios tal cual. Bueno, sí, y hay que crear una burguesía de empresarios nacionales y populares que crean un poco más en el Estado presente. Bueno, en realidad hay un economista polaco, Kalecki, que decía que esto se daba muchas veces con los gobiernos populares porque a un sector del empresariado, polaco en este caso, le resultaba más incómodo distribuir el poder e ir a verañar a los mismos lugares donde iban sus empleados que distribuir, que ganar dinero, por ejemplo, ¿no es cierto? Preferían ganar menos guita, pero que tener una posición de estatus y de privilegio superior que la idea de un gobierno que venga a distribuir mejor las cosas aunque ellos ganen guita. O sea, es como una cosa que se ve que evidentemente opera. Bueno, creo que hay algo que más del orden psicológico que explica los comportamientos electorales, donde hay un sector de la sociedad que se identifica con la derecha por formas de gozar, por formas de consumir, que tiene un ideal aspiracional, te da estatus, ¿me entendés? Entonces, mucha gente vota opciones políticas que la perjudican. Digamos, no es mecánico, yo voto solamente al que me defiende o voto al que se me parece. Si no, no habría... A veces es voto al que... Bueno, al laburante, ¿me entendés? Que festeja cosas absolutamente insólitas. No hubiese podido ganar Milei en sectores populares y en provincia y en lugares que uno a priori decía no lo podemos votar nunca. Jubilado que se jubiló con la moratoria de Cristina, que se olvidó que se jubiló con la moratoria de Cristina, que piensa que hizo todos los aportes o que sus patrones le hicieron todos sus aportes y se olvidan que Cristina identificó que había un quilombo que tenía su origen en una estafa del mercado a la gente. En un negreo. Exactamente, no del Estado, porque el primero que estafa a los jubilados es un sector del empresariado que le retiene los aportes pero que no los hace. O los hace laburar en negro. O los hace laburar en negro, exactamente. Entonces el Estado interviene y a través de un cambio en el sí. Bueno, pero más allá de qué es lo que sucede, que el fenómeno de ¿por qué se hace la moratoria? Moratoria que entre paréntesis votó el PRO, porque el argumento era tan importante que la gente se olvida. En el 2014 Patricia Bullrich votó a favor de esta moratoria. Pero gente que se olvida que pasó eso. Entonces dice, no, ¿cómo que se está el problema es del Estado que se gastó la guita de los jubilados? Pero ¿cómo puede ser? Pero ahí hagamos un mea culpa los que estamos en política también. Si la gente se olvida es porque, por un lado, no se lo recordamos y por otro lado, surgen nuevas demandas. Yo entiendo lo que sí, por supuesto que acompaño cada una. Fui protagonista en algún sentido desde la provincia de Buenos Aires de cambios que se hicieron en los años que se sumaron derechos en Argentina, pero a la ciudadanía le tenés que ofrecer cosas nuevas. A mí me parece que ahí, sin desconocer lo que vos decís, hay que recordar constantemente lo que uno ha hecho, pero también ofrecer nuevas cosas, porque si no, yo tengo miedo que caigamos en eso que hablamos al principio, ¿viste? Que nos transformamos, no en conservadores políticos, en conservadores es decir, che, bueno, cuidemos esto, mirá que vas a perder. Está bien. Esto nos costó, lo explicamos, se logró de esta forma y de esta forma.
y ahora tenés otra demanda, tenés otra... Pero yo te respondía a una pregunta anterior, por lo menos por cómo la interpreté, que es cuál es la dificultad que tiene el peronismo para ganar una elección. Yo te decía, hay un sector de la sociedad, digamos lo que digamos y hagamos lo que hagamos, no nos va a votar porque venimos del peronismo. Bueno, porque tiene un prejuicio y que tenemos que ampliarnos. Exactamente. Cuando uno analiza y le pone la lupa a ese prejuicio y dice, bueno, a ver, ¿qué pasa acá? ¿Por qué hay gente, por ejemplo, que vive en el sur de la ciudad, que no le llega el subte? No estoy diciendo que vive en Alaska, que vive en Matadero, que no le llega el subte, que le cuesta un huevo alquilar, que sin embargo lo vota el PRO. ¿Por qué pasa acá? Y vota a estos tipos que además es evidente que están haciendo negocio con el Estado, porque también es una cosa insólita la doble vara que hay para la corrupción. Ahí va todo lo que dijiste. Hay algo aspiracional. Claro, entonces yo lo que digo es, yo no me quiero enojar con la gente porque evidentemente está lo aspiracional y debe ser que también no se quiere parecer a nosotros en algún punto. Entonces evidentemente hay algo de nosotros que tiene que cambiar. Lo que tiene que cambiar, en mi criterio, es que también para la ciudad de Buenos Aires, como hizo el peronismo en Córdoba, tenés que tener una alianza política y una alianza social que interprete la idiosincrasia de la sociedad. Entonces, por eso yo insisto tanto con muchachos, evidentemente, cuando nosotros entramos al debate de la meritocracia, entramos mal, porque hay un sector de la sociedad que cuando nos veía a nosotros defender el rol del Estado, la justicia social, interpretaba que lo que estábamos haciendo era atacar a los empresarios, que queríamos pobrismo, nivelar para abajo, o sea, nosotros decíamos una cosa y la gente escuchaba una cosa distinta. Entonces, yo lo que trato de pensar todo el tiempo es cómo hago para recomponer el vínculo con este sector de la sociedad, que por más que nosotros digamos algo, o no lo va a escuchar, que es un problema, porque simplemente lo decimos nosotros, entonces no te escucha, o va a escuchar y va a interpretar que estamos diciendo lo contrario de lo que queremos decir. Leandro, pero no hay un perfil de ciudadano porteño más individualista, más de una mirada de empatía con el mercado. Sí, claro. Es muy difícil penetrar con ellas colectivas. Es que hay un sector de la sociedad que no nos va a votar nunca. Yo la pregunta que me hago es, ¿todos los votantes de Larreta eran todos neoliberales, individualistas? No, ni en pedo. Conozco un montón de gente que lo votaba Horacio, ganó Ibarra, por eso, que en realidad lo hacían desde el progresismo. Si vos estás muy politizado, lo que yo te estoy diciendo por ahí te suena raro, porque uno tiene prejuicios, porque los prejuicios no es que son de ellos para con nosotros, también son nuestros para con ellos. Hay un montón de gente que defiende los derechos humanos, que le gusta que el Estado invierta en cultura, que tiene una mirada igualitaria de la vida, que se siente progresista en muchos aspectos, que se siente humanista, que le duele el dolor del otro, que vota al PRO. Claro. No es que hay una identificación. Pero hay algo, lo que estoy diciendo es, hay un sector de la sociedad que piensa de una manera, yo no creo que se pueda armar, no creo en los todos. La sociedad totalitaria a mí no me gusta, la sociedad tiene matices. Lo que estoy diciendo es que evidentemente la forma de comunicarnos, y esto es un problema profundo, y la forma de representar que nosotros tenemos, tiene un techo de cristal. Para romper ese techo de cristal hay que hacer algunos cambios. Te lo voy a hacer bien concreto. Yo creo que acá hay que armar una fuerza local, como hicieron los cordobeses. Claro. Un peronismo porteño. Un peronismo porteño que arme una fuerza porteña donde haya radicales, independientes, y donde haya un modelo de gestión que se parezca más al porteño, que se parezca más al ciudadano, que esté más cerca de las aspiraciones, de la realidad. Es verdad lo que decís vos. Yo hace 15 años que estoy militando en la provincia de Buenos Aires, pero milité más de 20 años en la ciudad, fui legislador porteño, y muchas veces notaba eso ya desde ese momento. No nos parecíamos a los ciudadanos de la ciudad, en nuestra forma de hablar, en las cosas que decíamos, en los anhelos que teníamos. Había un divorcio y creo que lo estás encarando bien. Por supuesto que es difícil concretar lo que decís, pero va por ahí. Yo creo que va por crear un frente social, un frente político en la ciudad de Buenos Aires, que tenga que ver con la idiosincrasia de los porteños, que tenga que ver con algo también que lo extrapolo a lo nacional, que es una idea mía, no sé si coincidí, pero yo creo que tenemos que animarnos a dirimir un nuevo liderazgo a través de elecciones internas. Sí, de paso, internas, llamarlo como quieras. A mí me causa asombro que quienes aducían el año pasado que eran malas las PASO decían que era difícil restañar las heridas después de una discusión fuerte de una interna, porque no hay tiempo entre la PASO y la elección general para suturar esas heridas. Bueno, fue lo mismo que se pelearon durante 4 años a cielo abierto. Con lo cual esa no debe ser excusa. Podemos hacerlo con altura, podemos hacerlo en este frente que decís vos, que surja liderazgo a través de la legitimidad popular,
porque si caemos en el dedo otra vez, va a pasar algo que decís vos, que es parte de lo que nos pone un techo. Cuando las elecciones son a dedo, se juntan 4 o 5, poner la firma que es muy difícil que ampliemos ese techo que vos estás describiendo. No, decía, muy difícil, Leandro, volviendo al tema justo que dejaste ahí picando. Es una sociedad binaria. Hay un binarismo ideológico, cultural, en toda la Argentina, que es muy difícil ir por el centro. Es decir, a ver, ¿cómo se hace para unificar un discurso que pueda penetrar en todas las clases, no solo sociales desde lo económico, sino desde ese prejuicio político y cultural que tienen? ¿Vos sentís que está muy dividida la sociedad o que se puede unificar en un solo criterio? Que hay un fenómeno global que tiene mucho que ver con la revolución tecnológica, que se expresa en términos sociales y en términos políticos con el nombre de polarización, que se debe a que, la vez pasada me decía Fontevecchia, me hablaba sobre un autor alemán, a ver si lo interpreté bien, decía, las personas estamos pensando como piensan los ordenadores, las computadoras. ¿Cómo piensan las computadoras? Con ceros y unos, ¿no? Entonces, 1 es Dios, 0 es la nada. Hay una lógica binaria. Sí. Esa lógica, el lenguaje binario, que es el lenguaje de la programación, así funcionan las máquinas, se termina traduciendo muchas veces en posiciones que son antagónicas e irreconciliables. ¿Entendés? Por eso se polarizó tanto la sociedad. Hace 5 años atrás había una máxima en la ciencia política que decía las elecciones las gana el centro, los moderados. Hoy eso se invirtió. Hoy son los extremos. Bueno, primero, yo creo que acá evidentemente va a tener que haber un agotamiento por el fracaso, lamentablemente, del modelo polar. Yo no veo a las sociedades que progresen, ni que sean más felices, ni que haya más bienestar, si se dividen de la manera que se están dividiendo. Pero no lo digo solamente en la Argentina, en el mundo. O sea, no veo a la sociedad más feliz, más relajada, no veo que prosperen más, ¿viste? Los negocios, que la familia... La charla... yo los veo todos más... A ver, veo que hay más soledad, más ansiedad, exactamente. Es un mundo distópico. Por eso, entonces, vos decís, che, ¿hay algo? Bueno, sí, uno puede hacer cosas, sí, pero también hay procesos que tienen que madurar. A ver, supongo yo que en algún momento vamos a llegar a la conclusión que un presidente que insulta a los propios y a los adversarios es un presidente que empeora las cosas, no las mejora. Supongo que alguna vez va a pasar. Bueno, primer punto eso. Hay algo que me parece que tiene que decantar. Segundo, también yo apuesto a que nosotros podamos ser más inteligentes en la formulación de cosas, o sea, a ver, en la formulación de propuestas. Es un error negar los errores, también es un error hacer solamente una autocrítica como si fuera una autopsia, ¿me entendés? Hay que ir por el medio en un camino de construcción racional donde se le pueda hablar a la gente apostando a la madurez intelectual, no tomando al interlocutor como un nene de 6, 7 años. Es tan claro lo que decís que vos, Leandro Santoro, un gobernador como Quintela, como Axel Kicillof, que están teniendo dentro de su provincia y a nivel nacional mucho reconocimiento, tiene que ver con esto. Vos lograste articular, al igual que los que nombré recién, una clara posición ideológica, un claro enfrentamiento a las políticas que lleva adelante Milei, un claro enfrentamiento a las políticas que lleva el macrismo en la ciudad de Buenos Aires, pero con fuerza y con convicción, pero desde la moderación. Eso de que un loco va a cambiar a otro loco, que es una locura, es una locura. Digo, nosotros tenemos que ser muy claros, muy duros, muy punzantes en nuestras apreciaciones porque le podemos criticar muchas cosas a Milei, pero que claro es en lo que dice, es claro. Nosotros tenemos que tener claridad. Claridad que no quiere decirlo a los gritos ni a las puteadas, al contrario, con moderación. Con moderación quiere decir esto, reflexionar, escuchar a los ciudadanos, hablar, tener espacio de reflexión como esto, como lo que vos tenés con los demás compañeros, con estos frentes social que vos venís hablando. Yo creo que ese es el camino, para que todo no parezca pesadumbre y distopía, como yo decía recién, hay un camino posible que tiene que ver con las convicciones, con el ejemplo personal, con volver a una senda de moderación, esa sociedad pendular o esa sociedad que es a todo nada o que piensa como ordenadores, es una sociedad que nos hace mal, que es retroceder, un retroceso de la humanidad. Y yo creo que después de esta lamentable, espero que paréntesis, institucional, no estoy hablando de nada raro, pero que ha pasado en la Argentina por muchas cosas, por fracaso del gobierno de Macri, del nuestro, por lo que pasó en la pandemia en Argentina y en el mundo, pudo haber salido un poco
para cualquier lado parte de la política argentina, retomamos este cauce y creo que sos uno de los políticos que dentro del peronismo, del progresismo, del campo nacional y popular, sos el más peronista de los radicales, como digo yo. Hay un camino realmente venturoso. Es difícil, pero también dijiste algo recién, hagamos autocrítica y profunda, pero salgamos rápido. Sí, exacto. Vos fijémonos si ya lo tenés. ¿Cómo vos el otro día ponías el ejemplo de Caputo, el ministro de Economía, y Sturzenegger? Digo, vienen de fracaso en fracaso. Ellos, sin ningún tipo de autocrítica, vuelven y se reciclan. Y nosotros por ahí todavía estamos haciendo la autocrítica del 2001, del 2000. Hagámosla, pero salgamos para adelante, pensemos que se puede y bueno. Bueno, Leandro, gracias. Lo que pasa es que el peronismo, el movimiento nacional y popular, volviendo a la comunicación, tiene que demostrar todo el tiempo que tiene un nuevo derecho para otorgar y no quedarse con aquellos derechos que hayan sido contemporáneos, van a ser valorados por toda la sociedad cuando vos tenés una estructura mediática concentrada de derecha que no te deja comunicar eficientemente los derechos que bien han tenido la sociedad. Gracias por haber estado con nosotros, Leandro, en Norita. Gracias. Bueno, nos encontramos el próximo lunes con Leandro Santoro acá en su despacho de Fondo del Congreso de la Nación. Esto se sale por arriba. Nos vemos en Norita Streaming, un streaming con legado.